de que esté con nosotros el doctor Héctor Polino, quien nos hablará sobre los derechos de los consumidores en la realidad argentina. El doctor Polino, no voy a poder leer todo su currículum porque se daría más tiempo que la disertación, pero hemos hecho una breve, muy breve síntesis y después vamos a poner a disposición el currículum para aquel que quiera bajarlo y terminar de conocer. Como decía entonces, el doctor Héctor Polino obtuvo su primer título de maestro mayor de obra, el de procurador en la UBA, el de escribano también en la UBA y de abogado también en la UBA. Además, doctor honoris causa de la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Ocupó innumerables cargos públicos. Fue elegido concejal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 1960-1964. En el año 62, a raíz del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional, fue disuelto el organismo y cesado en su cargo. Fue secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, como extrapartidario en el gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín desde el 10 de diciembre de 1983 al 7 de julio de 1989. Fue diputado nacional en representación del Partido Socialista durante 3 periodos consecutivos, 1993 al 97, 1997 al 2001, del 2001 al 2005. La revista Seminario Parlamentario le otorgó el premio al mejor diputado del año en los años 95, 99 y 2005. En el año 2014, la revista Seminario Parlamentario le otorgó el premio a la trayectoria legislativa. Y ahora recientemente, en agosto, realizó una disertación sobre los servicios públicos son un derecho. Situación de las empresas eléctricas. ¿Es posible rescindir los contratos? En Radio Atlántica le hicieron un reportaje sobre el cumplimiento de los precios cuidados. ¿Existen los precios cuidados? En Canal 9 realizó una serie de entrevistas, entre ellos precio de los alimentos, y en el día de ayer una conferencia virtual en consumir y trabajar en forma cooperativa. Doctor Polino, lo escuchamos, la palabra es suya y le pido disculpas por alguna fallita técnica. Tenía una sorpresa para usted después, si en el final se solucionó, se la voy a mostrar. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, que pertenecen a dos instituciones muy importantes. El tema del día de hoy son los derechos de los consumidores y por qué aumentan los precios. Frente a los derechos que tenemos, ¿por qué permanentemente tenemos que pagar los productos más caros? La Argentina tiene la particularidad que en la Constitución Nacional, reformada en el año 1994, se introdujeron 2 artículos, el 42 y el 43, muy importantes, que reconocen los derechos de los consumidores y que en las relaciones de consumo tienen derecho a una información justa y leal. Además, por el artículo 43, se establece el derecho a efectuar acciones judiciales de incidencia colectiva cuando existen intereses homogéneos. Esto es muy, pero muy importante, porque cuando uno tiene un problema, por ejemplo, con una empresa de servicios públicos, imaginemos un problema con una empresa telefónica, una empresa de internet, una empresa de medicina prepaga, con un determinado proveedor nacional, etc. Muchas veces el nivel o el monto de lo que está en juego desalienta la realización de una acción judicial. Imaginemos un banco
que en el resumen de cuenta, cuando lo analizamos, aparece un cargo que consideramos indebido. 15 pesos con 50. Por ejemplo, ¿quién va a realizar un juicio por ese monto cuando los honorarios del abogado y el tiempo que demanda una acción judicial hasta que existe sentencia firme pueden pasar 2, 3, 5 años o más? Entonces, el usuario, el consumidor, queda desalentado de llevar a cabo esa acción judicial. Entonces, por el artículo 43, la Constitución Nacional le da facultades al defensor del pueblo de la nación y a las entidades de defensa de los consumidores con personería nacional, como la que tiene, por ejemplo, Consumidores Libres, a realizar solamente un juicio y el resultado de ese juicio, si es favorable, favorece a un número indeterminado de personas que son clientes de un banco, de una financiera, de una empresa de medicina prepaga, de una empresa de telefonía móvil, de internet, de una empresa fija, etc. Entonces, el resultado de ese juicio puede favorecer a miles, a cientos de miles, a millones de personas. Es un avance muy, muy grande. Y ahí es que venimos reclamando también que se designe, que el Congreso Nacional designe de una buena vez al defensor del pueblo de la nación. Porque solamente de acuerdo al artículo 43 de la Constitución Nacional es el defensor del pueblo de la nación y las entidades de defensa de los consumidores las que están facultadas para llevar a cabo estas acciones de incidencia colectiva cuando existen intereses homogéneos en un número determinado de personas. ¿Me hablan? Doctor, adelante, debe haber un micrófono abierto. Por favor, si Y podemos... en este sentido, Consumidores Libres, a lo largo de 25 años que tiene en el registro, ha llevado a cabo infinidad de acciones, reitero, contra bancos, financiera, telefónica, empresas de telefonía móvil, empresas de medicina prepaga, y han sido millones los usuarios, los clientes que se han visto beneficiados. Ahora bien, existen también, además de los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, infinidad de leyes que fue dictando el Congreso a lo largo de muchos años. Por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240, una ley muy, muy importante que en su momento fue una ley de avanzada en la materia, la Ley de Lealtad Comercial, la Ley de Tarjetas de Créditos, de las cuales yo he sido el coautor de esa ley. Está la Ley de Defensa de la Competencia, la ley que se denomina Observatorio de Precios, una ley reciente que se denomina Ley de Góndolas. Hay infinidad de normas legales que protegen los derechos de los consumidores. ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales que tiene nuestro país? No desde hoy, desde hace muchos años, que abarca distintos gobiernos de diversos signos políticos, que las leyes en general no se cumplen. Ese es uno de los problemas fundamentales de la Argentina de hoy. No se cumplen las leyes y no hay sanciones ejemplares
para los incumplidores. Y ahí es que la Argentina ha consolidado desde hace varios años el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario, solamente superado por 2 países. Una verdadera vergüenza. Solamente 2 países en el mundo tienen un proceso inflacionario superior al de la Argentina. Y en el mundo hay gobiernos de todos los signos políticos que uno pueda imaginarse. Pero salvo 2, el resto, ese tema lo tienen contenido. Hay países de la Tierra que la inflación que la Argentina tiene en un año, ellos no la tienen en 10 años. ¿Y por qué pasa esto en nuestro país? Porque no se cumplen las leyes. Uno de los problemas es que hay una enorme concentración económica. Hoy, por ejemplo, 28 grandes empresas, todas, absolutamente todas, de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran el 65% de las ventas minoristas en el país. Si los gobiernos se dedicaran a controlar a estos grandes grupos económicos, seguramente la Argentina no tendría este proceso inflacionario, estos permanentes aumentos de precios que tanto deterioran la calidad de vida de millones de argentinos, sobre todo de la clase media media, la clase media baja, los trabajadores en relación de dependencia que viven de un salario fijo, los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país, y que sus niveles de ingreso, ya sean salarios, ya sean jubilaciones, no acompañan el proceso inflacionario y en consecuencia se va deteriorando el poder de compra. Y eso perjudica también al pequeño productor agropecuario, eso perjudica a las pequeñas y medianas empresas. ¿Y quiénes son los que se benefician con este proceso inflacionario? Los grandes grupos económicos, las grandes empresas, son las grandes beneficiadas, que actúan luego en connivencia con el poder político de turno, para que sea benévolo en el cumplimiento de las leyes o en las sanciones establecidas. Y muchas veces, cuando un organismo de defensa de los consumidores, sea del orden nacional, sea de una provincia, aplica, por ejemplo, una sanción pecuniaria a una empresa, y esa empresa va a la justicia, recurre, la impugna, después de varios años perdió el juicio, tiene que pagar la multa, pero el monto de esa multa es una parte insignificante de las ganancias que obtuvo con la violación de la norma legal. Entonces siempre terminan ganando. Fíjense en ustedes. Yo voy a tomar Diario Clarín, por ejemplo, de cualquier día de la semana que se le ocurra. Varias páginas de Clarín, de La Nación, de todos los diarios de circulación nacional, los diarios provinciales y demás. Publicidad de página entera.
¿Qué dice? De jueves tal fecha al miércoles tal fecha. 50% de descuento más un 30% de descuento en la segunda unidad en el acto, llevando 2 productos iguales. Y no está el precio del producto, sobre el cual le hacen este descuento del 50 más el 30. Entonces uno va al supermercado atraído por esta publicidad y se encuentra con un precio que no estaba acá. ¿Sobre qué precio le hacen este descuento? O este otro tipo de publicidad, date todos los gustos y pedí lo que quieras, ¿no? Vinos, frisata, todas las variaciones, menos 30%, menos 35%, menos 20%. Pero ¿sobre qué precio le están haciendo este descuento? Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que sale esta publicidad de página entera, de varias páginas, en todos los diarios, todos los días? Las cifras millonarias que esto representa, que las empresas tienen que pagar, pero que eso va a las estructuras de costos. Y eso finalmente se traslada al precio. Y esto es publicidad engañosa. Y hay una ley que sanciona la publicidad engañosa. Ahora, no hay un solo funcionario que lee los diarios y que advierte que se está produciendo una publicidad engañosa y no toma medidas, no inicia un procedimiento, no se aplica luego una sanción. Y esto se hace en la prensa escrita, en la empresa radial, en los medios de comunicación televisivos y de todo el país. ¿Saben cómo incide esto en la estructura de costos? Después cuando vamos a comprar la leche, 1 kilo de pan, 1 kilo de harina, 1 litro de aceite, ¿saben lo que esto está incidiendo en la estructura de costos? ¿Y cómo puede ser que no haya gobierno que se entere y aplique las leyes vigentes de publicidad engañosa? No sucede. Por eso es que se producen estos aumentos de precios. Por ejemplo, el Congreso aprobó en el mes de marzo del año 2014 una ley muy importante. Se denomina Observatorio de Precios. ¿Qué dice esta ley? Sintéticamente, que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con 3 representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno rápidamente pueda actuar sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Esa ley nunca se la puso en funcionamiento. Hoy, cuando vamos al almacén, a la carnicería, a la verdulería, a la panadería del barrio o al supermercado del barrio, nos encontramos con permanentes aumentos de precios. Ahora, ¿quién es el responsable de ese aumento? No lo sabemos. ¿Es el comerciante el del último eslabón de la cadena? ¿Es el productor? ¿Es el fabricante? ¿Es el mayorista? ¿Es el transportista? No lo sabemos. Generalmente está en los grandes grupos económicos, que son los formadores y deformadores de precios. El pequeño comerciante no es formador de precios. Podrá remarcar
a veces abusivamente o por las dudas, porque también está este fenómeno en Argentina. Salvo este periodo de la cuarentena que están congeladas las tarifas, que luego me voy a ocupar rápidamente sobre eso, un día le aumentan las tarifas eléctricas, otro día la del gas, otro día el agua, otro día el precio de los combustibles, otro día los peajes, otro día se produce una devaluación del peso con respecto al dólar. Entonces el comerciante que hoy vende un producto a un determinado precio, no sabe a qué precio lo va a pagar cuando lo tiene que reponer. Entonces, en las estructuras de costos hay un rubro muy importante, por las dudas. Y por las dudas se remarca para prevenirse de lo que puede suceder cuando tiene que reemplazar el producto. Eso es porque estamos en un permanente proceso inflacionario. Por ejemplo, el Congreso aprobó en el mes de mayo del año 2018, sobre la base de iniciativas parlamentarias presentadas por diputados del oficialismo y de la oposición del año 2018, una ley muy importante, Ley de Defensa de la Competencia. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el 2019. Estamos en agosto del 2020 y no se constituyó el tribunal. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y en su país se cumple. En la Argentina tenemos una ley de defensa de la competencia. Tuvimos una ley aprobada 25 años atrás. Yo fui el coautor. Nunca después se la puso en funcionamiento y después finalmente se la derogó. Se vuelve a dictar una nueva ley de defensa de la competencia, como les dije, en mayo del 2018. Y no tenemos el Tribunal Nacional para juzgar a quienes cometen actos violatorios de la ley. El Congreso aprobó una ley también muy importante recientemente, la ley denominada de góndola. Esta ley favorece la competencia porque permite que las pequeñas y medianas empresas tengan un 25% del espacio de las góndolas para poder exhibir y ofrecer sus productos. O que las empresas de economía campesina, indígena, cooperativas, etcétera, dispongan de un 5% del espacio de las góndolas. O que en un producto de la misma marca, con distintas presentaciones, no pueda ocupar más del 30% del espacio de las góndolas. Esperamos, suponemos, creemos que al existir mayor competencia se puede frenar los permanentes aumentos de precios. Pero para que esta ley, que se aprobó en febrero de este año, tiene que dictar el Poder Ejecutivo el decreto reglamentario de la ley. Está bien, el Poder Ejecutivo hoy está metido en el tema de la pandemia, la cuarentena y todas las disposiciones que se han ido tomando. Pero todavía no tenemos el decreto reglamentario de la ley de góndolas y en consecuencia esta ley no está en vigencia. Y así podría hablar varias horas enumerando todas las leyes, todas las normas jurídicas que existen que protegen los derechos de los usuarios y de los consumidores. El problema está que las leyes no se cumplen y en la Argentina no pasa nada. Y esto, en un momento en que tanto se habla
del Estado de Derecho, de la división de los poderes, de la Constitución Nacional, es importante que comprendamos que el gobierno de un país no es como comúnmente se piensa y a veces se confunde y lo hacen muy a menudo varios periodistas, el poder ejecutivo. No, el gobierno de un país son los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en una república, para que funcione bien, tiene que haber un equilibrio entre los tres poderes del Estado. Lo que Montesquieu señalaba los pesos y contrapesos que debe existir entre los tres poderes para que exista un equilibrio. Pero si hay un poder, el legislativo, que nos cuesta mucho dinero a todos los argentinos, dinero que surge de los impuestos que pagamos todos nosotros, para sancionar una ley, a veces se tarda años. Yo fui 12 años diputado nacional. Conozco muy bien lo que cuesta la sanción de una ley, que a veces puede tener origen en el Poder Ejecutivo o puede tener origen en algún diputado o en algún senador nacional. Y esa ley se discute, ese proyecto se discute en las comisiones. Imaginemos que tiene origen en diputados, en 2, 3, 4 comisiones. A veces se tardan años en las comisiones para discutir un proyecto. Luego va al recinto, se discute, va a la otra cámara, se envía a las comisiones, se discute durante a veces años en las comisiones, va al plenario, lo aprueban, pero introduce alguna modificación a la sanción originaria, vuelta a la cámara de origen, vuelta a todo el trámite legislativo. Finalmente, después de un trámite engorroso, largo, prolongado, sale la ley. El Poder Ejecutivo la tiene que promulgar y publicar en el boletín oficial. Luego tiene que dictar el decreto reglamentario, que a veces tarda meses y a veces años. Se dicta el decreto reglamentario y después nadie la cumple. Y el Poder Ejecutivo no la sanciona. Y si va a la justicia a veces tarda años para resolver una cuestión. Ese es el problema de la Argentina de hoy. Tenemos las instituciones, pero las instituciones son lentas. Y cuando finalmente se aprueban las leyes, se publica el boletín oficial y se reglamenta, después la violan alegremente los que la tienen que cumplir y no pasa nada. Entonces, para ser un país normal, como hay tantos países en el mundo, un país normal, tenemos que comenzar por cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes. Con respecto a los derechos de los usuarios de servicios públicos y consumidores de bienes y servicios, existen infinidad de normas legales. Podría hablar horas y horas sobre estas normas. Pero ¿dónde está el problema? En que no se cumplen muchas de ellas. No digo que todas, muchas de ellas. Muchas leyes muy importantes no se cumplen y no hay sanciones para los incumplidores. Y entonces el pueblo, sobre todo los sectores sociales más desprotegidos, pagamos las consecuencias. Y voy redondeando. Fíjese a dónde llegan estos grupos económicos, el grado de impunidad que tienen, y cuando a los pocos meses de asumir este gobierno, después de haberse decretado la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus,
se dictan resoluciones de apoyo a los sectores sociales más vulnerables. Yo los califico a los sectores sociales vulnerados. Son sectores sociales a los que se le han vulnerado sus derechos. Pero comúnmente se dice sectores vulnerables desde el punto de vista económico. Y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hace una compra de leche, de harinas, etcétera, para los sectores sociales más pobres, para que no se mueran de hambre, y cotizan sobre precios. Estalla el escándalo y se ven obligados a renunciar 15 funcionarios del nuevo gobierno. Por ejemplo, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, acá está el diario Perfil del domingo, barbijos. En este momento que se necesitan barbijos para protegernos del coronavirus, investigan a un proveedor que derivó dinero a una financiera. Y el gobierno de la ciudad hizo hace poco compras que después se denunciaron de alcohol en gel y barbijos con sobreprecio. Ahora yo me pregunto, si estas empresas, si estos grupos económicos se atreven con un nuevo gobierno que recién asume en medio de esta cuarentena, de esta pandemia mundial, cobrar sobreprecios a la leche, a la harina, etc. Si estos grupos económicos al gobierno de la ciudad le cobran sobreprecio a los barbijos, al alcohol en gel, ¿qué no son capaces de cobrarle al consumidor cuando va en forma individual, con su changuito o con su bolsa al supermercado? A comprar él en forma individual la leche, la harina, el aceite. Si lo hacen con los gobiernos, si hay complicidad y connivencia de funcionarios públicos con estos grupos, ¿cómo no lo va a ver con los privados? Ese es el problema fundamental de la Argentina de hoy. Ahora, ¿quién le pone cascabel al gato? Como se dice comúnmente. Y ese es el problema. Ese es el problema. Como ciudadanos, como consumidores, lo que nos queda es ejercer el derecho a exigir el cumplimiento de las normas legales y que actúe la justicia frente a las denuncias de actos de corrupción, con sanciones severas, que sea un ejemplo para no volver a reiterar en el futuro estos mismos actos delictivos que se cometen a diario con los consumidores de todo el país. De modo que con esta introducción quiero dejar abierto al debate, a las preguntas, etcétera, para poder luego redondear y poder sacar alguna conclusión e irnos con un poco más claro del problema que tenemos, porque realmente es un problema serio lo que tenemos en la Argentina, que no es propio de un gobierno, viene desde hace muchos años. Con un gobierno se agudiza más que con el otro. Yo recuerdo siempre, y formaba parte como extrapartidario en esa época del gobierno del doctor Alfonsín, siendo el secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, cuando al final del gobierno del doctor Alfonsín, con los permanentes aumentos de precios y el proceso inflacionario que se vivía, el doctor Juan Carlos Pugliese, en ese momento ministro de Economía, tuvo aquella expresión que le salió del alma. A los empresarios les hablé con el corazón, pero me contestaron con el bolsillo. Tenemos que hablar
y aplicar las normas legales, como se hace en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, en los países centrales, en los países normales. Que hoy, por ejemplo, esos países hoy tienen una inflación anual 0,5%. Y en nosotros, en el relevamiento de precios de consumidores libres del mes de junio, de 20 productos, donde hay 8 productos de almacén, 8 de frutas y verduras y 4 de carne vacuna, nos dio un 5,63% de aumento en 31 días. Estando vigente, fíjense ustedes, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, energía eléctrica, gas natural, agua potable, congelado el precio de los combustibles, congelado los peajes de las rutas nacionales y provinciales, congelado la carga tributaria, los salarios de los trabajadores, lejos de haber aumentado, incluso bajaron de precio. Está vigente el programa de precios máximos, que hasta hace un mes eran productos que tenían que venderse a los valores que tenían el 6 de marzo. Y recién ahora, hace un mes, se actualizaron los precios entre un 2 y un 5%. Y estando vigente la política de precios cuidados. Y en medio de todo esto, los aumentos en 31 días, 5,63%. Cerremos los ojos e imaginemos qué puede pasar en nuestro país cuando algún día ya se está hablando de actualizar aumentos en el precio de los combustibles, autorizar aumento a las gasíferas, a las eléctricas, y autorizar otros aumentos de salarios, etc. ¿Se imaginan los precios que vamos a pagar por los productos de la canasta de alimentos? Y todo esto en un momento en que ha bajado el consumo, como consecuencia de que hay menor cantidad de gente que está trabajando, que le ha perdido el empleo, pequeñas y medianas empresas que han cerrado, industrias que trabajan a la mitad de su producción, habiendo perdido poder de compra, habiendo menor cantidad de dinero, los precios de los productos de consumo cotidiano, lejos de haberse mantenido con todos estos congelamientos que yo acabo de señalarle, tienen estos aumentos. ¿Qué va a pasar cuando se descongelen la energía eléctrica, el agua potable, el gas natural, los combustibles, se aumenten los salarios a los trabajadores? ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro país? Entonces, este es un tema central. Y este es el tema al que tienen que abocarse el gobierno. Y cuando hablo del gobierno, me refiero al gobierno de la que habla la Constitución Nacional, que son los 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y cada uno en su órbita tiene que cumplir y hacer cumplir sus competencias, ejerciendo sus competencias, las normas legales vigentes. Muchas gracias por la invitación. Estimado doctor Polino, en nombre de la Fundación Raíces Argentinas, del Rotary Club de Boulogne-sur-Mer y su satélite de Beca, le damos las gracias a su alocución. Y si ahora la tecnología no falla, le quiero mostrar una pequeña perlita. Vamos a ver si es cierto, señor operador, si la puede poner en el aire. Diputado Héctor Polinos, al cual le vamos a preguntar realmente cuál es la situación energética que atraviesa nuestro país. Diputado, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Pero muy bien, gracias a Dios.
Llega el invierno y tenemos siempre los mismos titulares, que tenemos peligro de que falte el gas, de que aumente la tarifa, de que la energía eléctrica también colapse. ¿Cuál es la real situación energética actual del país? Desde mi óptica, son operativos de prensa que llevan a cabo las empresas privatizadas con el propósito de infundir temor en la población y lograr su objetivo no confesado, que es el de un aumento en las tarifas. Ese es el fondo de la cuestión. Si bien es cierto que las empresas no hicieron las inversiones que debieron haber hecho desde la privatización de YPF y de gas del Estado, a punto tal que las reservas que tenía el país en el momento de la privatización era por 35 años, de acuerdo al consumo de esa época, hoy estamos a 9, 10 años, con una recesión de por medio desde el año 1998 hasta la fecha. Esto claramente está diciendo que las empresas no hicieron inversiones. Ahora, ¿la ley de emergencia nacional sigue vigente? Sí, la ley de emergencia económica, social, financiera, cambiaria está vigente hasta el 31 de diciembre de este año y estoy convencido que el Poder Ejecutivo, antes que venza, la va a prorrogar. Bien, doctor Polino, no sé si se acuerda usted de eso, pero ha pasado un tiempo. ¿Este país se puede comparar con una calecita? Digo, porque estamos siempre dando vuelta en el mismo lugar. Es tan actual, si le cambiamos alguna palabrita, situación de emergencia, este país estuvo siempre, estamos ahora. Las empresas aparentemente de Sur le van a rescindir el contrato, que después le voy a preguntar, si quiere lo contesta ahora, ¿se puede? ¿Y por qué? Bueno, la inflación es un impuesto que pagan los pobres y del cual venimos padeciendo desde hace muchos años. Yo era chiquito, me acuerdo, me enseñaron aquello del ahorro, ¿no? De comprar estampillas, del correo. Pero una vez mis padres, para que yo me esforzara para comprar un elemento que yo quería, me daban todos los meses un dinerito y yo fui juntando, me costó un año, porque era algo muy caro. Pero al año valía la misma plata lo que yo quería comprar. Hoy hablar acá de meses sería una utopía. Bien, tenemos un país circular que estamos siempre en el mismo lugar, creo que peor, porque, a ver, por la emisión de dinero, como dijo usted, se va a tocar el combustible, eso es inmediato y después vendrán las tarifas, y ya ahora tenemos inflación con recesión, es decir, deflación. ¿Qué país nos espera? Y el impacto de la emisión más o menos demora entre 12 y 18 meses en afectar al bolsillo. Bien, y hay unas cuantas preguntas y gente que quiere seguir preguntando, así que le dejo en el uso de la palabra, así pasamos a las preguntas de nuestros... Ahí están pidiendo. Sí, no me acuerdo de qué años era ese reportaje, pero el problema se va repitiendo permanentemente en nuestro país y se da algunos fenómenos muy especiales. Por ejemplo, el precio de los combustibles. Cada vez que aumenta el precio de los combustibles en el mercado internacional, en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, en Rusia, a las pocas horas aumenta el precio de los combustibles en la Argentina. Hace unos años atrás, el precio del barril de petróleo fue aumentando y llegó hasta $155 el barril. Cada vez que aumentaba el precio del barril del petróleo en los mercados internacionales, aumentaban los combustibles en los surtidores en la Argentina, a las pocas horas. Hubo unos años, no hace mucho, que el precio del barril de petróleo fue bajando, de 155 a 150, y llegó a $30 el barril. El precio de los combustibles no bajó un centavo en la República Argentina. Y ahora, cuando hace un par de años, comenzó otra vez a repuntar
de 30 a 35, a 40, a 45, estaremos ahora en 75, 80 dólares el barril. Cada vez que aumenta, aumenta el precio de los combustibles en la República Argentina. ¿Alguien le encuentra lógica a esta situación? Ahora, en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza, exactamente el 93% del transporte de carga se realiza a través del camión. Se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta de alimentos promedio en un 30%. No puede ser que así alegremente se autoricen aumentos en el precio de los combustibles. ¿Para favorecer a quién? A las petroleras. Pero perjudicamos a cuánto. Además, buena parte del petróleo se extrae de las entrañas del suelo argentino, con pozos que fueron descubiertos con estructura de costo argentina, y hoy se extrae con salarios argentinos, con impuestos argentinos. ¿Por qué tenemos que pagar todo el petróleo como si todo lo trajéramos del exterior? ¿De qué nos valió todas las inversiones que hicimos en la etapa de la exploración, de la explotación? ¿De qué nos valió? Si no importamos el 100% del petróleo y de los combustibles. Entonces hay muchas cosas que tenemos que discutir en la Argentina y ponernos de acuerdo. Cada vez que se produce una variación en la paridad cambiaria, cada vez que se devalúa el peso con respecto al dólar, aumenta todo en la Argentina. Como si todo lo trajéramos del exterior. Una devaluación del peso tendría que influir en aquellos productos que importamos, efectivamente, o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tiene algún componente importado, en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costo, pero no en el 100%. ¿Por qué? Si la carne vacuna la producimos en la República Argentina, en campos argentinos, con trabajadores argentinos, con impuestos argentinos, ¿por qué? Como el 50% de la carne vacuna que producimos en el país la exportamos, resulta que el valor de esa carne en el mercado internacional luego influye en el 50% que consumimos en el mercado interno. Como si el trabajador argentino cobrara el mismo sueldo del trabajador alemán o del inglés. ¿Por qué no se establece un criterio con respecto a esto? Porque ¿qué dicen los exportadores? Si a mí no me dejan vender en el mercado interno el valor de la carne vacuna, del lomo, del beef, etcétera, al mismo valor internacional, yo desabastezco el mercado interno. Y el 100% de la producción la vendo en el mercado internacional. Eso es lo que dicen los exportadores. ¿Pero qué tendría que decir el gobierno? Un momento. Fijarle un porcentaje a esa carne que se produce en el mercado interno. Reitero, en campos argentinos, con trabajadores que cobran salarios argentinos, con impuestos argentinos y con un pueblo consumidor de la carne vacuna
con determinados niveles de vida y con determinadas posibilidades de compra, establecer un cupo de lo que se produce, que se exporte y que lo vendan al precio que pueden venderlo en el mercado internacional. Pero lo que se vende en el mercado interno hay que venderlo de acuerdo a la estructura de costos y de acuerdo a la capacidad de compra del pueblo argentino. Estas son cuestiones que tenemos que debatir algún día, porque no puede ser que luego cuando vamos a la carnicería paguemos el kilo del lomo o del cuadril o del asado al mismo valor que lo están pagando en Europa cuando tienen niveles de ingresos distintos, pero la carne es argentina. Yo creo que estos son los debates de fondo que hay que llevar a cabo en nuestro país para reordenar la economía y que el pueblo argentino tenga mejores niveles de ingreso y no exista esta permanente devaluación del peso y estos porcentajes de inflación que realmente es un fracaso de la política en Argentina. Que hayamos conquistado y consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario, solamente 2 países tienen mayor inflación que el nuestro. Algo estamos haciendo mal en nuestro país. Discutamos esto a fondo, hagamos una autocrítica, hagamos un debate sincero sobre esta cuestión. Gracias. Doctor, no recuerdo qué fecha era, pero sí recuerdo que el pelo no era blanco, hace muchos años. Pregunta, un pedido de palabra de Jerónimo Frapo. Adelante, tenés uso de la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Excelente su exposición, doctor. Realmente yo lo estaba escuchando, yo tengo una pequeña y mediana industria y realmente considero de que los costos aquí en Argentina, el 50% o más son impuestos. El tema yo lo veo desde este punto de vista, ¿no? Tenemos el problema del impuesto, el problema de la falta de la credibilidad de nuestra moneda y tenemos los costos, como bien usted dijo, el costo de transporte. Hemos destruido por completo nuestras vías férreas, entonces estamos atados a los camiones, a mover la mercadería en camiones, ¿no? ¿Cómo manejamos el costo del petróleo? En donde el fracking dejó de ser negocio y pusimos un precio más caro del precio internacional. Realmente yo creo que esta es la verdadera grieta. Es qué país realmente queremos. Si queremos un país hacia adentro, en donde trabajamos en pesos, vivimos en pesos, o si queremos un país hacia afuera, en donde desgraciadamente el comerciante, y no el pequeño comerciante, el gran comerciante, lo que hace es tener utilidades excelentes en la Argentina, porque Argentina, comparado con otros países, es un país muy generoso al momento de crear utilidades en dólares. Por eso es que tenemos estos 10 años de vacas gordas y 10 años de vaca flaca. En Estados Unidos hablar de una rentabilidad de un 10% anual es excelente. Y aquí nadie trabaja por esa rentabilidad. Yo tengo quiero pensar que en algún momento en este país dejaremos o de mirar hacia afuera o de pensar, porque muchas veces yo soy totalmente apolítico, ¿no? Quiero aclarar esto. Yo muchas veces pienso, ¿qué pasaría si nuestro país dolarizaría la economía directamente? Que no haya más pesos, nos manejamos en dólares. No sé hasta qué punto no se bajaría la inflación, porque la inflación es el 80% especulación.
el argentino, el comerciante argentino, está obligado a especular con el aumento, a especular con si van a devaluar o no. Yo tengo un pequeño comercio en la costa, ¿no? Y los impuestos los pago igual, todos los gastos, la luz, tengo un convenio de un mínimo que tengo que pagar, lo pago igual, y se habla de que no va a haber temporada en la costa. ¿Y esto quién ayuda? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿No? Entonces después, ustedes fíjense que en la costa argentina termina siendo más caro que irse a Brasil. ¿Por qué? Y porque en 30 días los costeros quieren recuperar o balancear lo que para vivir todo el año. Entonces, tenemos esa gran dicotomía de qué país realmente queremos ser. Porque creo que lo dijo Gisburg, ¿no? Queremos ser, tener un orden suizo, pensar como italiano, bueno, no me acuerdo bien cómo es que había sido, pero desgraciadamente yo considero de que lo primero que tenemos que hacer en este país es tener una moneda. Muchos no estarán de acuerdo, les pido disculpas, no es que lo diga de manera antipatriótica, amo mi país, pero una moneda fuerte en donde confiemos en esa moneda. Viene un Estado y trabaja para piramidalmente de arriba hacia abajo, ¿no? Con la teoría del derrame. Viene otro gobierno y lo hace de abajo hacia arriba. Pero en el medio tenemos una clase que siempre que puede el dinero lo convierte en dólares, muy pocos lo invierten, que desgraciadamente el que lo invierte en algún momento se siente un tonto porque le queda la máquina parada, ¿no? Y el que no lo invierte y lo saca, entonces estamos siempre con ese movimiento, ¿no? Si yo tomara un crédito para una empresa, para comprar una máquina para mi empresa, quizás en dólares no la podría recuperar más. Entonces, la verdad que me gustaría mucho que me diga qué piensa usted con respecto a esto que está pasando en la costa, que se habla de que no va a haber temporada y los costos son iguales con respecto a lo que es derecho del consumidor, y qué piensa usted en una moneda, no sé la manera técnica, ¿no? Pero una moneda que tenga fuerza, que el argentino no salga corriendo a gastarla, que la guarde, como se hacía antes. Tengo la colección de billetes de todo el país y he visto la cantidad de cero que le han sacado, ¿no? Entonces, una moneda que estemos orgullosos y que no pueda variar, que no pueda correr con especulaciones ni con nada. Es todo, y le agradezco muchísimo todo lo que habló. La verdad que voy a pensar mucho en todo lo que dijo. Muchas gracias. No, por supuesto que no estoy de acuerdo con dolarizar la economía, ¿no? Para que nuestra moneda tenga valor y no continúe evaluándose permanentemente, tenemos que poner en caja la economía del país. Las cargas impositivas son enormes, pero hay países del mundo, sobre todo los países nórdicos, tienen una carga impositiva aún muy superior a la Argentina. Pero usted va a esos países y tiene una educación de primer nivel y no hay escuelas privadas, primarias, secundarias. Usted va, la salud de primer nivel, la salud pública, y usted no tiene que pagar a una empresa privada la salud para compensar porque ir a buscar un turno en el hospital le dan a lo mejor de acá a 3 meses. Los hospitales
están poblados de muy buenos profesionales, médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, pero no dan abasto, están saturados. Entonces, el que tiene un peso va y paga a una privada. Los países bien organizados del mundo no tienen la medicina privada. La carga impositiva es aún superior a la nuestra. Pero ese dinero está bien gastado, bien orientado. No existe el grado de corrupción que hay en la Argentina. Las cargas impositivas acá son muy altas, pero hable con cualquier ministro de Economía, hay alrededor de una evasión impositiva que se calcula de un 40% y una elusión impositiva indeterminada. Entonces, finalmente, siempre son los mismos los que terminan pagando los impuestos. Y están los que se la ingenian para eludir el pago de las cargas impositivas. Entonces, es muchas cosas que hay que arreglar en nuestro país. Está todo desorganizado y hay una enorme corrupción en todos lados. De modo que me parece que ese es el tema más importante. Usted dijo al comienzo, creo que lo dijo usted, que no se involucra en la vida política, algo así dijo. Yo creo que es un error, discúlpeme. Tenemos que participar más. Tenemos que controlar más a nuestros representantes. Yo le pongo un ejemplo modesto. El que vive en un edificio en propiedad horizontal, que hacen las asambleas de los consorcistas para elegir al administrador o considerar el informe del administrador. Muchas veces las asambleas va una minoría. El resto después no va, por A, por B o por lo que fuere. Pero después se quejan cuando les llega el monto de las expensas, lo alto que están las expensas. Creo que tenemos que participar más, involucrarnos más, controlar más, para que luego los que elegimos, cuando llegan, no hagan lo que quieren. Que exista un control ciudadano y también luego una sanción ciudadana o un premio ciudadano, depende de su conducta. Tenemos que involucrarnos más. Cada vez nos involucramos menos por el desaliento que provoca esta situación. Y cada vez nos va a ir peor. Tenemos que revertir ese grado de compromiso. Y en la medida en que exista mayor participación ciudadana en la vida política, sindical, empresaria, etcétera, en los distintos lugares donde nos toca actuar, en esa misma medida creo que vamos a mejorar y a corregir los errores, los defectos y los actos ilícitos que se pueden cometer o que se cometen en esos lugares. Un mayor grado de compromiso, un mayor grado de participación. Sé que no es fácil, sobre todo en medio de esta situación que ha agravado todo ahora, esta cuarentena, menor actividad económica, menores ingresos, menor vida social, todo esto nos ha complicado, todo esto va a influir psicológicamente y también tenemos que estudiar qué es lo que vamos a hacer cuando salgamos de esta cuarentena, cómo reactivamos la economía, hacia dónde apuntamos, dónde ponemos el acento. Yo creo que va a haber que poner el acento en la economía social,
dándole un gran impulso al cooperativismo de vivienda, de crédito, de consumo, de servicios públicos, etcétera. Creo que va a tener que haber mayor participación de la ciudadanía en estas entidades de carácter social, que son las cooperativas, las mutuales, las obras sociales de los trabajadores, mayor participación ciudadana para evitar el enquistamiento en esos cargos, que luego no hay democracia y pasan las décadas y siempre están los mismos dirigentes. Creo que va a depender todo del grado de participación de cada uno de nosotros cuando salgamos de esta cuarentena que no sabemos hasta cuándo se va a prolongar. Pero tenemos que ir pensando cómo participamos, cómo nos comprometemos para que cada uno de nosotros haga su aporte de arena para que el país supere las enormes dificultades que hoy tiene. Doctor Polino, tenemos un pedido de palabra, la señora Marta García. Adelante, Marta. Hola, buenas noches. Buenas tardes, no sé todavía. Usted recién nos mostraba el tema del diario, donde salía 50 más 30, el tema de los precios, ¿sí? Que es una publicidad engañosa, ¿sí? Yo soy una de las que caigo en este tipo de cosas porque el otro día me decían, che, el detergente en Carrefour está con 50 y con el 30 más, el 20 más en la segunda unidad, ¿sí? Y realmente después el precio fue más o menos el mismo, no hubo tanta rebaja. Ustedes como defensores del consumidor, yo entiendo que usted dice que la multa es menor. ¿Por qué no se pone entonces una multa como corresponde y que los supermercados realmente hagan las cosas bien, o que el diario no permita, el diario tiene que permitir porque es donde gana, una multa mayor al supermercado que hace este tipo de publicidad? ¿O bueno, ustedes como defensores? Bueno, eso lo tienen que hacer los funcionarios públicos. Nosotros estamos en la actividad privada. La nuestra es una entidad privada sin fines de lucro. No estamos en el gobierno para tomar decisiones. Nosotros orientamos, explicamos, tratamos de educar, de señalar cuáles son los derechos. Las decisiones las tienen que tomar los funcionarios de acuerdo a las normas legales que tienen, a las ordenanzas, a las leyes provinciales, las leyes nacionales tienen que ajustarse a la legislación vigente. Los funcionarios tendrían que ser más estrictos en ese sentido, aplicar esas sanciones. En caso de reincidencia, las leyes establecen que puede llegar hasta incluso la clausura del establecimiento. Y eso es lo que más les molesta. Eso los haría recapacitar. Por ejemplo, la ley de defensa del consumidor habla primero de amonestación o llamado de atención, luego multa, después clausura del establecimiento. Bueno, cuando usted llega a esa etapa de la clausura, ahí van a poner las barbas en remojo. Pero, bueno, ahí depende de la voluntad política del funcionario que le toca actuar, ya sea a nivel municipal, provincial o nacional, ¿no? Depende del funcionario y de las normas legales. Hay que ser más exigentes. Bien, nosotros como política para aplicarle las máximas sanciones que corresponden. Bien. Nosotros como consumidores podemos hacer algo, como por ejemplo nosotros como... Denunciar, puede denunciar. Se advirtió una irregularidad, no sé dónde vive, pero imaginemos que vive en Bulón. Bueno, en Bulón, bueno, se va a la municipalidad que corresponde,
En general, todos los municipios tienen un organismo con diversas jerarquías administrativas, jerárquicas. Algunos es una dirección, otro una subsecretaría, el otro una secretaría. Bueno, se va a ese organismo municipal y hace la denuncia correspondiente. Y luego va a los pocos días a ver qué decisión tomaron y estar sobre el funcionario a ver qué es lo que hicieron. Yo creo que esa es la manera que nosotros tenemos. O si es un tema importante, también comunicarse con alguna entidad de defensa de los consumidores que pueda existir a nivel municipal o con consumidores libres o con cualquiera. Hay 44 entidades con personería nacional de defensa del consumidor, que no le van a cobrar un peso por receptar la denuncia y canalizarla. Bien. Doctor Polino, La vamos a hacer. ¿Cómo? Bien. Tengo una pregunta o un comentario de Sergio Celaya que dice que con los planes de ahorro no mandan la factura y cuando quieren pagar le aumentan el valor aduciendo que son intereses por no haber pagado en fecha. Después tengo otro comentario que dice, yo creo que las leyes existen, el Ejecutivo no las hace controlar y el Poder Judicial, al ser los jueces eternos, se corrompen. Deben ser renovados cada 6 años y rotativos para evitar corrupción. Bien, vamos por la primera. No llega la factura y cuando uno la reclama le cobran un interés por pagarla fuera del término. Bueno, eso no lo pueden hacer. Hay que hacer la denuncia. Y mire, ahora con la cuarentena que casi no funciona ningún organismo porque la gente no va a trabajar y demás, pero en la ciudad de Buenos Aires hay un sistema que es el COPREC, que se denomina, donde uno hace la denuncia sobre el incumplimiento de una determinada empresa y la empresa está obligada a concurrir. Si no concurre con causa justificada, se le aplica una multa. Y 1/3 de esa multa va para el usuario o el consumidor que hizo la denuncia. Eso es para todas aquellas empresas que tienen la casa central en la ciudad de Buenos Aires o una empresa que puede estar en la provincia de Buenos Aires o en Tucumán o en el Chaco o en Río Negro, pero que la central está en la ciudad de Buenos Aires, la sucursal está en alguna provincia, puede hacer la denuncia, aún viviendo en Tucumán, en Río Negro o en el Chaco, hacer la denuncia por correo electrónico, por internet, a el COPREC, hacer la denuncia ahí. Y ese organismo, hasta antes de la cuarentena, funcionaba bastante bien. El empresario está obligado a concurrir. Y cuando concurre, ahí en el diálogo se suele lograr una solución. Y si no concurre, como le dije al comienzo, se le aplica una multa y 1/3 de esa multa va al consumidor. Y esa multa efectivamente se paga sí o sí. De modo que es importante utilizar estos mecanismos. Pero claro, en este momento es muy especial, mucha gente no va a trabajar, los organismos no funcionan, una vez se llama por teléfono y no atiende, pero esto es lo que existe cuando el país vuelva a la normalidad. Doctor, un comentario de Raquel más que consulta, dice Raquel Gloria, los organismos donde se denuncian son muy burocráticos y no defienden al consumidor. A veces los trámites son complicados, la gente no tiene la gimnasia y la preparación para quejarse y le complican la vida. Sí, efectivamente. Hay organismos y organismos, no todos son iguales. Algunos funcionan
muy bien, otros regular y otros muy mal. Depende de qué organismo se trate. Lo importante es si hay un organismo público que no atiende, que atiende mal, incorrectamente y demás, comuníquense con alguna de las entidades de defensa de los consumidores. Y nosotros canalizamos la queja ante el organismo que corresponde. Por ejemplo, si van a un supermercado, en general en los supermercados, en algún lugar, a veces donde están las cajas, a un costado, ahí medio perdido, medio escondido, hay un cartel grande donde están todas las entidades de defensa de los consumidores y el teléfono o el correo electrónico donde comunicarse. Eso lo tienen en los por lo menos los supermercados tienen que tenerlo. En general está. Entonces, canalizar la queja a través de alguna entidad que están más duchas para saber dónde tienen que canalizarla, dónde tienen que llamar, cómo tienen que hacer la tramitación, ¿no? Y eso es totalmente gratuito. Por lo menos Consumidores Libres, de hace 25 años, que trabaja en esto y jamás ha cobrado 5 centavos partido por la mitad a nadie. Bien, tenemos un comentario del licenciado Roberto López. Dice, estoy de acuerdo con usted, doctor Polino, que hay que controlar más. Claro, está cada área de acción o ministerios, pero no existe la Secretaría de Control de Gestión. Nos damos por enterados cuando la SIGEN actúa, ya es tarde para corregir errores o corrupción. Creo que... Es cierto, pero hay que canalizarlo. Por ejemplo, tomen nota. Cualquier queja vinculada a los consumidores, anoten. Un 0800, que es una línea gratuita, 666-1518. Corresponde a un organismo nacional y ahí canalizan la queja. Ahora, bueno, está funcionando a medias, pero esa es una forma muy eficaz de efectuar un reclamo, ¿no? También cuando se vuelva a la normalidad, porque ahora el personal de Consumidores Libres no va a trabajar porque no pueden salir por la cuarentena, pero tomen nota para cuando la situación se normalice. Por ejemplo, Consumidores Libres atiende lunes, miércoles y viernes en el horario de 14 a 18 horas al 4373-1108 por correo electrónico a consumidores-libres@yahoo.com.ar. Reitero, ahora no está yendo el personal por la cuarentena, pero cuando esto se normalice, canaliza a través de Consumidores Libres. Doctor, tengo otra consulta para usted. Dice Carlos Pérez Bosco, desde noviembre del 2017 no tengo cable, hice la denuncia en el ACOM, Telecentro no se presentó, fue declarado en rebeldía, hasta el día de hoy no tengo cable ni salió la resolución condenatoria. Y pide la palabra. ¿Qué cable? Telecentro. ¿Apagado o está en mora? Le voy a pedir directamente, ya que pidió la palabra Carlos Pérez Bosco, si quiere habilitar su micrófono. Está en comunicación. Habilito. ¿Me escuchan bien? Perfecto. El tema es así. En el 2017 me quedé sin cable, tengo internet. Hice la denuncia en la ENACOM en persona. Hasta el día de hoy no pasó nada. Sigo pagando los dos servicios. En teoría
me tienen que devolver el doble del abono del cable o demás. El tema es el siguiente. Fueron cumpliendo los tiempos que corresponden, presenté pronto despacho y todo. Para todos había tiempos legales, pero para la sentencia final no existe legalmente un tiempo. O sea que la ENACOM lo puede sacar este año, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Para la resolución final de que lo sentencian ellos a pagarme y indemnizarme, no hay tiempos legales. Entre medio sí hubo tiempos legales para todo el proceso. Qué cosa rara, ¿no? ¿Pero por qué se presentó el problema? ¿Dejó de pagar? ¿Qué es lo que pasó? No. Yo pagué siempre. Hubo un problema con las redes de ellos. No tengo servicio de cable. ¿Con qué? Un problema técnico de ellos. Tengo internet y no tengo cable. Sigo pagando el abono completo con el cable incluido. No se presentaron a la ENACOM, por consiguiente los condenaron porque no se presentaron, están en rebeldía, pero la ENACOM no tiene tiempos legales para sacar la resolución y sentenciarlos. O sea que ¿El lo van a centro, sacar cuando quieran. ¿El centro? Sí, el centro. Bueno, páseme los datos, que yo voy a hablar con la gente de Telecentro, a ver qué es lo que está pasando. Yo he hablado de todo, pero no. El tema... Los datos. Bueno, yo después se los paso, no hay problema. Bueno, doctor, me parece que ya abusamos demasiado de su tiempo. Vamos a ver, si la técnica lo permite, a dos videitos institucionales de Fundación Raíces y del Rotary. El saludo final de la señora presidente del Rotary Club de Boulogne-sur-Mer y del presidente del satélite de Becar, y ya damos por terminada la reunión. Adelante, señor operador. ¿Qué hace falta para cambiar el mundo? ¿Dar comida al hambriento y agua al sediento? ¿Alfabetizar a los niños y mantenerlos sanos? ¿Albergar a familias y formar una nueva generación? ¿Dar a los pobres la oportunidad de mejorar? ¿Crear una red mundial de pacificadores? ¿Derrotar una enfermedad que ha paralizado a millones de personas? Pueden lograr esto 1.200.000 personas. My name is Frank Wessel. Tamara DeWitt. Gaston Cabot. Eu sou Adélia Vilas. Dr. Naresh Goya. Noé Awalma. Gary Parrish. Warren Coffman. Lisa Simmons. Eric Kimani. Meu nome é Eduardo. Singh Arora. Megan Coutinho. Estos hombres y mujeres están cambiando el mundo. Son gente de Rotary. Dirigentes profesionales y cívicos, organizados en más de 32.000 clubes. Prestan servicio voluntario local, regional e internacional. Consagrados al ideal de dar de sí antes de pensar en sí. Para los rotarios, no hay proyectos demasiado grandes. Junto con el UNICEF, la OMS y los CDC, Rotary ha inmunizado contra la polio a 2.000 millones de niños y disminuyó la enfermedad en un 99%. Rotary ha gastado más de $500 millones en becas internacionales y ayuda al exterior. Y sus programas sobre resolución de conflictos capacitan a pacificadores de todo el mundo. Cuando pareciera que el mundo ya no tiene sentido y no queda esperanza, los rotarios de todas las razas y credos se unen para ayudar. Muy bien, muy lindo. Muchas gracias, doctor. Puro en los ojos, la mano en el corazón. Sabemos cómo hay que hacer para cuidar y querer lo que la vida nos dio. Raíces bien argentinas, cultura e identidad. Es una forma de ser que nos ayuda a encontrar lo que es común a todos. Nuestro país tiene raíces.
dejemos que crezca el sol. Lo que se ve por sobre la piel proviene del corazón. Involucrándonos todos, reconociéndonos más, con la ambición de sumar, una actitud natural de compartir y dar. Nuestro país tiene raíz, dejemos que crezca el sol. Lo que se ve por sobre la piel proviene del corazón. Una vez más debemos confiar en lo que podemos ser. Tiene la flor espinas también que no apagarán su fuerza. Con el futuro en los ojos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ceder la palabra a la presidenta o presidente del Rotary Club de Boulogne-sur-Mer, señora Marta García. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Héctor Polino. Excelente su charla, muy claro todo. Gracias, Luis D'Angelo, por mediar en esta conversación y gracias a Raíces Argentinas. Nada más. Muy amable, Marta, un abrazo grandote. ¿Lo tenemos al presidente del satélite, Horacio Benítez, por ahí? Bueno, ha quedado mudo. Doctor Polino, simplemente me queda agradecerle. Como siempre, usted es muy atento y responde a todos los llamados. Así que muchas gracias, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Bueno, yo le agradezco la invitación que me han formulado. Me sentí muy cómodo ante ustedes, de modo que espero que pronto podamos volver a vernos. Tal vez esperemos que sea en otro lugar, en un lugar físico, en un salón, cuando hayamos resuelto este problema del coronavirus y que podamos tomar además un café y poder estrechar los vínculos de amistad entre todos nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. A usted, doctor, y a todos los que se hicieron presentes. Muchas gracias. Chau, chau.